Bien, vamos a dar una breve descripción de cómo es la esencia de Dios, ¿no? Entonces, cada persona tiene una opinión o un concepto de lo que es Dios, ¿no? O sea, independientemente de tu postura ideológica, todas las personas tienen un concepto de lo que es Dios, o al menos han escuchado esta palabra de 4 letras. Hay gente que cree en él, hay gente que no cree en él, hay gente que probablemente no está segura de su veracidad, pero tampoco lo niega, ¿no? O hay gente que no lo niega del todo, pero tampoco lo afirma, ¿no? Entonces, incluso para poder negar a Dios, tanto de su esencia, o sea, la esencia que tienen todas las personas es que Dios está presente de alguna manera, ¿no? Tanto en la naturaleza, en las personas, en los animales, eh, en muchísimas cosas, ¿no? No podemos explicar porque es algo que a Dios no lo podemos explicar, o al menos no se ha podido explicar desde el método científico, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Dios, nos referimos normalmente cuando se menciona a Dios se habla de dos cosas muy, muy características: su esencia, o sea, su personalidad, su todo lo que las religiones han enseñado a lo largo del mundo es lo que es la esencia de Dios, cómo es su conducta, qué cosas le agradan, qué cosas le disgustan. Entonces, todas estas cuestiones las podemos conocer a través de las religiones, ¿no? Que dan su propia versión. Incluso hasta una persona que puede creer en Dios a su manera y a como mejor le conviene, lo cual no es malo, pues también le da una esencia, ¿no? O sea, la esencia es la vida, ¿no? Valga la redundancia. Y el otro concepto es la cuestión infinita, ¿no? O sea, Dios es tanto un concepto que no cambia, que sigue perdurando desde que el hombre tiene uso de razón, porque desde que el hombre tiene uso de razón, Dios ha estado presente en su diario vivir. Entonces, pues algunos filósofos han elaborado pues ciertos argumentos tanto para afirmar su existencia como para negarla, ¿no? Entonces, muchas veces estos argumentos no están bien sustentados porque no dan a demostrar un argumento verdadero, sino dan su punto de vista, desde mi humilde opinión. Ujú. Entonces, pues a veces uno puede decir, Dios existe, a lo mejor, no sé, siente algo en la naturaleza, algo que no puede describir, y a eso lo nombra a Dios, ¿no? De hecho, eh, las culturas antiguas nombraban a todo lo que no podían explicar, lo asociaban a un Dios, ¿no? Y no es porque no tenga una postura atea, ni mucho menos, sino que esto ha sido demostrado desde que el hombre, pues, ha pisado el mundo, ¿no? Otra de las cuestiones es que como la religión y todas estas cuestiones que se nos han enseñado nos afirman que uno tiene que tener una amistad con Dios, una relación, ¿no? Porque la palabra religión viene de religar, que es unión. Entonces, pues aquí viene otro de los pasos importantes, ¿no? Que la esencia de la religión es la unión del hombre con Dios, cosa que mucha gente a lo mejor, hay gente que lo comprende, hay gente que no. Entonces, religión viene, como ya lo había repetido antes, lo vuelvo a repetir otra vez. Religión viene de religare, que es volver a unir. Entonces, la religión tiene como un propósito fundamental que el ser humano pues proviene de Dios y por lo tanto tiene que volver hacia Dios, ¿no? Es como cuando la tierra, quiero hacer esta analogía, es como cuando un sembrador siembra, no sé, algún fruto, ¿no? Y entonces, cuando este sembrador siembra este fruto, entonces el sembrador consume de la cosecha y al final, pues la tierra lo va a consumir. Esto es algo que, como dicen la gente grande, sobre todo los adultos, decían un dicho que dice, eh,
decían mucho, tierra tú dales el alimento y después pues tú te los llevas, ¿no? Entonces más o menos es una cuestión así con Dios, ¿no? O sea, Dios, ok, te deja estar en este mundo para que aprendas determinado conocimiento para que puedas otra vez volver a estar con él, ¿no? Que es lo que en eh, muchas cuestiones abordan la espiritualidad, que es la trascendencia del alma, ¿no? Pero eso lo mencionaré para otro video, ¿no? Entonces, venimos con otro paso, ¿no? Que es la intimidad religiosa, ¿no? Que es este tipo de acciones en donde el individuo toma una cuestión, eh, ¿cómo lo podemos ejemplificar? Donde el individuo normalmente lo que hace, o la gente que es muy religiosa, porque hay gente espiritual y religiosa, y eso es una diferencia que hay que aclarar. La religiosidad es hacer acciones, uh-huh, actos para que, no sé, donde tú pues estás concentrado, ¿no? En cómo poder comunicarte con Dios. Entonces, pues la persona suele hacer, no sé, oraciones, rezar y todo este tipo de cuestiones mencionando pues ciertas palabras como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Jesús, Señor y dador de vida y palabras de estas similares, ¿no? Entonces, pues ahí el hombre pues va teniendo esta comunicación con Dios, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, pues en la cuestión musulmana, pues se le llama Alá, en otras, no sé, pues por, en cuanto a la espiritualidad, no sé, puede ser el infinito, la energía suprema, qué sé yo, ¿no? Muchísimos nombres con los que tú puedes, entonces, pues el contacto con Dios te hace que seas una persona positiva, que tengas mucha serenidad, orden en tus ideas, y sobre todo que todo este tipo de cuestiones pues lo lleva uno a la práctica, ¿no? También hay consecuencias de llevar a la práctica este tipo de conductas, ¿no? Porque al final de cuentas pues para algunas personas no les es muy bueno, dicen eso no tiene ningún sentido, para otras sí. Entonces pues aquí como mucho se dice, ¿no? El respeto al derecho ajeno pues es la paz, ¿no? Entonces hay que ver todas estas cuestiones. Hay gente que a lo largo de la historia que ha intentado demostrar la existencia de Dios a través del método científico. Hay gente que los acredita utilizando el método científico y el mundo no ha cambiado nada, ¿no? O sea, va a seguir habiendo gente que cree en él, hay gente que no. Por ejemplo, Nietzsche era un filósofo que decía Dios ha muerto, pero él lo daba a entender con otras palabras, ¿no? Sino decía que a lo mejor el valor de Dios ya no tenía una influencia poderosa en el hombre, ¿no? Eso es a lo que él se refiere. O como Marx que dice que, bueno, la religión pues, se lo pide el pueblo, donde dice, bueno, la religión te manipula para hacer determinadas acciones, lo cual en algunas religiones se ha llevado un poquito a la práctica eso, y puede justificarse a lo mejor su ateísmo, ¿no? Porque en algún momento, pues Marx no era muy simpatizante de las religiones, pero más nunca dio, ¿no? Entonces, pues a final de cuentas, eh, pues ya para resumir, pues todos los filósofos o todas las personas pues tienen una opinión de Dios y algunas van a ser sustentables, algunas otras no tanto. Todas las personas de alguna manera mencionan a Dios tanto para bien como para mal, para acreditar, legitimarlo o para desacreditarlo, decir, pues bueno, para algunos Dios existe, para otros no. Algunos, pues bueno, dicen, pues yo pues, haciendo una oración o haciendo esto, pues me siento bien y creo que Dios está ahí. Algunos otros, no, dicen, bueno, yo no sé, medito, hago yoga o algo, alguna de estas cosas y bueno, pues conecto con Dios, y, lo cual no es ni tanto ser religioso ni tanto ser espiritual, pues es malo, ¿no? Ambas son buenas, claro, sí se saben complementar, ¿no? Porque tampoco hay que ser muy rígidos en esta cuestión, ¿no? Espero que el video les haya despejado algunas dudas, ¿sí?
Nos vemos hasta la próxima.